vamos a ver algunos conceptos básicos y teóricos de fundaciones, ¿no? Eh, ¿Cuál es el principal fundamento para que exista una fundación? La idea es que es aquella parte de la estructura que nos termina de transmitir las cargas de una edificación al suelo. O sea, es lo último que se calcula ya para que el suelo pueda soportarlo. El tema es que hay que tener cuidado es que el suelo nunca va a tener la resistencia que tienen las piezas de la estructura, obviamente. Por eso es que generalmente las piezas que se usan en fundaciones son grandes, tienen muchas superficies para que el suelo lo pueda soportar. Entonces, las que más se suelen usar en nuestro país los sistemas son las bases aisladas, rectangulares, cuadradas, excéntricas, centradas, las plateas, que son generalmente unas losas de hormigón de mucha superficie, y los pilotes. Los pilotes son como unas columnas que se entierran llegando a profundidades muy grandes. A veces 12 metros, 15 metros. Lo normal es 7, 8 metros. Pero todo depende del suelo que tengamos. Los pilotes pueden ser hincados u hormigonados in situ. O sea, hincados es que a una columna de hormigón con hierros adentro, o sea, hormigón armado, a golpes se la entierra como un clavo en una madera. Se lo entierra en el suelo como un clavo en una madera. Y entonces consigue mucha mayor resistencia por toda la fricción que tiene de costado, ¿no es cierto? Todo, aparte, es como tratar de sacar un clavo una vez clavado, tratar de levantarlo. Tenemos que hacer mucha fuerza para desclavarlo. ¿Por qué? Porque la madera está haciendo mucha fuerza de costado hacia el clavo. Bueno, son muy buenos los hincados, pero tienen sus precios también. Si no, los más comunes son los hormigonados in situ. O sea, se hace un agujero en el suelo con una mecha enorme y luego se pone la armadura y se hormigona. Se llena esa perforación se llena con hormigón. Ahora vamos a ver unas fotos. Vamos a empezar por las bases aisladas. Son las más comunes, generalmente dependiendo del estudio de suelos que hay que hacer, se suelen fundar a 1,50 m de profundidad, 2 metros de profundidad, 2,5 metros, dependiendo del suelo, obviamente, ¿no? Las bases aisladas transmiten la carga por tensión axial. O sea, ¿te acuerdan que lo vimos un montón de veces? Sigma N sobre F. Lo vimos en hormigón, en metálicas. Bueno, ahora lo vemos en suelos. La tensión del suelo es igual a la carga que viene de la base dividido la superficie de la base. La tensión del suelo generalmente es chiquita. Y tiene que ser menor o igual a la tensión admisible del suelo, que se halla mediante estudios de suelos, la tensión admisible. Entonces, si la tensión admisible supongamos que es 2 kilos por centímetro cuadrado, entonces la tensión que nosotros tenemos que tener tiene que ser menor o igual a esa. Haciendo la cuenta de la carga que viene desde la columna más el peso de la base, dividido la superficie de la base. Por eso, fíjense, la tensión del suelo a veces tiene que ser muy chica. Entonces, para que sea más chica la tensión del suelo, tiene que ser muy grande la superficie de la base. Porque si a la carga la podemos dividir por un número muy grande de superficie de base, nunca vamos a tener problema con la tensión. Pero tampoco vamos a estar derrochando hormigón. Por eso es que, fíjense, una columna que es
puede ser finita, 20 por 20, 30 por 20, como ustedes vieron, pueden ser más grandes también, pero bueno. Luego pasa a un tronco y luego a la base, que generalmente tiene mucha más superficie, por eso es que se agranda. Son como los pies, ¿no? Se agranda de la pierna, se agranda el pie. Fíjense, necesita más apoyo, ¿por qué? Porque la tensión del suelo es muy chica. Por la columna, 20 toneladas pueden pasar por 20 por 20. Vimos que una columna de 20 por 20, con 4 hierros del 12, soporta 20 toneladas. Ahora, 20 centímetros, 20 toneladas en 20 centímetros de suelo se entierra, obviamente. Entonces hay que agrandar la superficie del hormigón para que apoye bien en el suelo. Por eso es que las bases aisladas tienen esa forma. Y los hierros son con una parrilla, como más o menos ahí está hecho un croquis, ¿no? Una parrilla de hierros. Como las losas, vieron que eran unos horizontales y otros verticales. Bueno, esas bases aisladas es de lo más común que hay. Acá quise hacer un gráfico, uy, se me fue de foco. Que de la columna pasa el tronco y luego la base la soporta la tensión del suelo, que es la verde. Ahí estarían los hierros, como se ponen abajo en las bases para que la zona de abajo de la base, que va a estar traccionada, no se fisure tanto y pueda sostener, y no se rompa y pueda sostener todo el peso, ¿no? Bien, ahí se me fue de foco. Después, vamos a ver algunas fotos de bases aisladas, miren. ¿Ven? Estas se hizo como estaban seguramente muy cerca unas bases con otras, se hizo un pozo grande y luego se hizo cada base conteniendo para poder poner el hormigón con unas maderas. Pero muchas veces se hace directamente el pozo con la medida de la base y después se ponen los hierros y luego el hormigón más o menos seco para poder darle esa forma piramidal que tienen. Fíjense que ya el hormigón se pone antes porque si no después sonamos. Muchas veces no se ponen todo el hormigón, ¿qué dije? ¿Hormigón? No, los aceros. Muchas veces no se ponen todos los aceros de la columna. Acá pusieron todos los hierros de la columna. Muchas veces se dejan el tronco y un poco más. O sea, de la superficie se dice que se dejan unos pelos de 80 centímetros para después hacer tranquilo las columnas. Acá se ve que decidieron poner todos juntos los hierros de la columna. Bien, a ver si tengo otra foto de bases. Sí, esta por ejemplo. Fíjense, acá les muestro la parrilla, ¿ven? En el fondo del agujero, esta seguramente, claro, esta es un cuadrado que se hizo, ¿ven? Directamente se hizo de la forma que va a tener la base. Fíjense la parrilla, no está bien esta parrilla, suelen hacerla así, pero las puntas se deberían doblar hacia arriba. Acá, ¿ven? El hierro tendría que seguir y doblar arriba en un extremo y en el otro. Todos tendrían que tener un doblado de por lo menos 5 a 8 centímetros para arriba. Y siempre lejos del suelo, porque el suelo, recuerden que es húmedo, y si el hierro está en contacto con la humedad se oxida. En las bases, el recubrimiento que se llama, que sería la distancia entre el suelo y el hierro, ese recubrimiento el código dice que mínimo 7 centímetros. Ahí se les pusieron unos tacos de cemento, porque si ponemos ladrillo, el ladrillo chupa humedad y pasaría del suelo por el ladrillo hasta el hierro y lo oxidaría. En cambio, pedacitos de concreto, mosaicos, no suelen pasar la humedad. Nunca pongan ladrillos. Porque, ya les digo, el ladrillo chupa humedad, entonces hace de puente hidrófugo, ¿no? Bueno, encima de esa parrilla de la base está el tronco. ¿Ven? Estos hierros que vienen con estas patas para apoyarse bien en la parrilla y distribuirla, porque si los terminamos en punta, harían mucha fuerza acá. En cambio así, distribuyen más la carga en la parrilla. ¿Ven? Viene el hierro y sigue para acá. Capaz que estos hierros terminan ahí, No tengo la foto completa, pero es muy probable que los hierros terminen ahí. Porque después
se hace el tronco. Ven que ya está preparado los estribos para que acá se haga el tronco, que generalmente es un poquito más grande que la columna. ¿Por qué es más grande? Para estar más cómodo y después poder apoyar las maderas en ese poquito, 2 centímetros, 2 centímetros y medio de más de cada lado, y poder hacer la columna encima. ¿Ven? Ahí está. Bueno, a ver si tengo otra de bases. No. Bueno, vamos a pasar a plateas. A ver. Las plateas son directamente losas en el suelo. Fíjense. Cuando el estudio del suelo nos da muy poca tensión, el suelo es muy malo, como en los country. Fíjense, este es un country. Este es el yacht que está allá cerca del Tigre. Está cerca del río, el suelo es malísimo. Entonces lo que se hace es, se saca tierra, se pone suelo compactado y encima una platea de hormigón. Entonces tiene mucha superficie de apoyo para que pueda sostenerse bien la casa que se va a hacer. ¿Ven? Así queda terminada una platea de fundación. Toda una losa de hormigón. Después, de ahí puede uno seguir con columnas de hormigón o columnas metálicas como esta. Fíjense, acá como platea, el dibujito, ¿ven? Abajo toda la tensión del suelo, tiene mucha superficie. Arriba las cargas que puedan venir de columnas, que son las rojas. Y llevan doble armadura, abajo y arriba, porque a veces las cargas hacen que se necesite tracción abajo, y muchas veces el suelo hace empuje hacia arriba por la humedad, entonces también se necesita tomar la tracción arriba. Entonces se utilizan doble armadura, arriba y abajo. Van a ver, ahora les muestro una foto de armaduras de plateas. Acá está. ¿Ven? Y muchos, fíjense, se hace sobre el suelo se pone un nylon para que trate de aislar un poco todo lo que es la tierra del hormigón y los hierros, ¿no? Aunque bueno, hay que tener cuidado, no siempre se hace perfecto, pero hay que hacer lo mejor posible, porque se imaginan que con tantos hierros y tantos pisoteos, muchas veces se termina rompiendo ese nylon, pero bueno, hay que tener cuidado. Ese nylon tiene que ser de un determinado grosor, bueno, en el código está todo especificado. Fíjense las maderas que hacen de borde, ¿no? Para después rellenar. Se colocan vigas que quedan dentro del espesor de la platea, ¿ven? Para rigidizar, porque quizás acá hay un tabique de hormigón encima, entonces apoya mucho mejor, o hay una pared portante acá encima, ¿entienden? Capaz que está dividido en los ambientes que hay. Bien. A ver si tengo otra foto. Acá en esta todavía no le pusieron la armadura de arriba. Se la suele poner al final porque si no se pisotea toda. Sí, no la veo. Pero encima de esto se le coloca una nueva armadura, una nueva parrilla, y luego se hormigona. En esta todavía no está, porque es lo último que se hace, porque si no al pisotearse se iría para abajo, ¿no? Bien, a ver, otra de platea, no. Bueno, y vamos a seguir con los pilotes. Los pilotes, fíjense, esta es una armadura de pilote. ¿Ven? Está acostado, pero esto puede medir hasta 15 metros de longitud. Fíjense cómo se doblan los hierros en las puntas, cómo tienen estribos como una columna. Generalmente son circulares porque se hacen con mechas, ¿no? Es la forma más fácil de hacer un orificio en el suelo y tan profundo. Fíjense cómo trabaja un pilote. Un pilote trabaja de esta manera. Primero la columna no va directo al pilote. Hay un cabezal antes del pilote. Ese cabezal que es como un cubo de hormigón, porque muchas veces las columnas transmiten tanta carga que un solo pilote no puede soportarlo. Entonces hay veces que la carga de la columna hay que distribuirla en 2, 3, 4 o 5 o más pilotes. Y bueno, todos esos pilotes se unifican con un cabezal. Ese cabezal puede ser más grande, suele ser más grande, y unificar
más de 2 pilotes. Generalmente el código en verdad dice que mínimo tienen que en una columna descargar en 2 pilotes. Así que el cabezal mínimo va a ser importante para unir los 2 pilotes. Supongamos que el pilote segundo está atrás de este, no se ve. Bueno, fíjense que tenemos la tensión de punta, que es lo que soporta el suelo allá abajo, que generalmente más abajo hay un suelo más resistente. Y la tensión de fricción. Todos los bordes del hormigón con el suelo también ayudan a soportar la carga. Entonces, en los pilotes tenemos carga por fricción y por tensión de punta. Vamos a ver otra foto de pilotes. Bueno, esta es una linda foto, bien de adentro, artística. Fíjense, todos los hierros y los estribos que los unen. Otra de pilotes, puede ser esta. Fíjense, acá hicieron un lindo pozo. Fíjense bien qué lisito que están los bordes. Se hizo con una mecha. Y fíjense qué bueno eso. No siempre se usa, pero bueno, fíjense los separadores que pusieron ahí, esos circulitos de plástico azul, que son para que baje más fácil y que no se claven los hierros cuando uno va bajando en los bordes. Y aparte para que quede separado el hierro del suelo que suele estar húmedo. Esos hierros en cruz que se ven ahí se suelen poner para que no se deforme el círculo, porque puede llegar a abollarse. Bueno, este aparentemente se llenó de agua, pero bueno, después se sacará con una bomba al agua. Fíjense, ven, acá hicieron el pozo, pusieron el pilote. Este es más caserito, más entre casa, está todo abollado. Y acá les muestro la máquina que tiene una mecha. Esta máquina es alta y va introduciendo una mecha que a ver si se llega a notar. Sí, ahí se ve, ¿no? La mecha, ahí se ve. Esa mecha la van introduciendo y va sacando tierra para afuera, que después la sacan con camiones, ¿no? Pero así se va haciendo el agujero para meter luego la armadura que vimos al principio. También con una grúa. Genial. Bueno, hay más sistemas de fundaciones. Hay vigas cantilever, hay zapatas corridas, hay bases, porque estas son bases aisladas las que yo les mostré hoy, pero hay bases continuas. Hay muchos. Hay pilotines. Bueno, no se me ocurre más. Los más normales son los 3 que les mostré, pero hay un montón, Fíjense, eso pesa una barbaridad. Con una grúa se lo pone bien vertical y se lo introduce y luego se llena de hormigón. Esos son los hormigones in situ. Los que son hincados ya se compran hechos y luego con una grúa se los apoya y con una máquina que le da golpes lo meten a fuerza dentro del suelo. Esos son para las obras más importantes. Bueno, ¿cómo sabemos en qué profundidad fundar y qué nos conviene usar para fundar? Porque depende del suelo, nos conviene usar bases aisladas, plateas, pilotes. Bueno, para eso tenemos que hacer sí o sí un ensayo de suelos. El ensayo de suelos, acá esta es una empresa que lo hizo, nos manda un ensayo de suelo así. Fíjense. Nos dice que el presente estudio tiene por finalidad determinar las características de los estratos de terreno que permiten definir las condiciones de fundación. Bueno, yo se los muestro, esto no lo suelen mostrar casi nadie, a mí nunca me lo enseñaron, así que se los muestro porque es muy sencillo y muy pocos lo saben leer. Acá después se los dejo a este estudio y lo leen tranquilo, pero habla de cómo fueron haciendo tomando las muestras, porque se toman muestras, fíjense, a ver, en el final está, hay que elegir más o menos lugares donde nos convenga. Por ejemplo, acá se tomó una muestra, ahí donde estoy marcando con el cursor,
Y otra muestra acá, ven que está acotada las medidas a los ejes medianeros o municipales. Uno acá y uno acá. Se ve que en esta zona era donde más se iba a construir. Entonces ahí se pidieron las muestras. Siempre son mínimo 2 y se van haciendo como promedios, porque el suelo no es no es uniforme. Pero bueno, tampoco podemos hacer un montón de ensayos y no saldría carísimo, ¿no? Bueno, nos enseñan qué métodos usaron, qué normas utilizaron, la IRAM, la ASTM. Nos dice que de 0 a 2 metros con 50 de profundidad encontraron arcillas limosas, de consistencia compacta a compacta, color castaño. Nos dicen todo lo que encontraron. En verdad esto para los cálculos estos mucho no nos sirven, pero está muy bueno. Fíjense que hicieron los dos sondeos, sondeo 1 hasta 8 metros. Y sondeo 2 también, ¿ven? Pero acá es como que encontraron más irregularidades, ¿ven? Encontraron distintas clases de suelos, muchos más que acá. ¿Ven? En un sondeo encontraron más clasificación de suelos que en otra. Nos dice dónde está el nivel freático, o sea, la napa freática. Bueno, en este caso no la encontraron. O sea, hasta los 8 metros no la encontraron. Hay veces que está a 50 centímetros del suelo. Bueno, acá por suerte, porque muchas veces molesta. Imagínense, tengo que hacer un piloto y se me llena de agua. Y suele pasar. Todos, bueno, nos va diciendo distintas cosas. Bueno, y hasta nos dice las recomendaciones de acuerdo a los resultados que se obtiene. Hasta nos ayuda los estudios de suelo. Ya nos ayuda a decir qué nos conviene utilizar. Por ejemplo, fundación mediante bases aisladas. Dice que si queremos fundar con bases aisladas, ellos proponen que si son de 2 metros de lado, porque el ensayo que lo hicieron es para unas bases de 2x2 más o menos. No quiere decir que tengamos que hacer bases de 2x2. Pero digamos que no son de 6x6, por decir algo. O sea, para hacer bases aisladas, dice que acá, fíjense, se pondrá a fundar con bases apoyadas a una profundidad de 1,50 m y asumir una tensión admisible de 2 kilos por centímetro cuadrado. ¿Ven? Ahora sí, y un coeficiente balasto que, bueno, eso no nos interesa tanto, pero también nos lo dice. Se podrá fundar también con bases a 2,50 metros de profundidad, o sea, se puede ir un poco más profundo, y ganamos 1 kilo, fíjense, a 1,50 m más ganamos 1 kilo. A lo mejor no nos hace falta, si tenemos pocas cargas, a 1,50 m con 2 kilos ya nos alcanza, pero quizás haríamos pozos demasiado grandes para esto, entonces podemos ir un poco más profundo y hacemos menos superficie de pozo, ¿ven? Y usamos 3 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, este es un buen suelo dentro de todos. Y después también dice que si no nos alcanza, podemos ir a hacer pilotes más profundos. Acá nos dice que para a 7 metros de profundidad podemos conseguir una tensión de punta de 150 toneladas por metro cuadrado. Estos son, creo que eran 15 kilos, sí, 15 kilos por centímetro cuadrado. Bastante, estábamos hablando de 2, 3 y acá estamos hablando de 15. Pero ¿qué pasa? El pilote tiene poquita superficie. Entonces, no se puede aprovechar tanto. Está bien, está muy buena los 15, pero no tenemos tanta superficie. Tenemos mucha fricción porque tenemos mucho lateral. Fíjense, 7 metros por toda la superficie con la tensión de fricción, que no es muy grande la tensión de fricción, pero al tener mucha superficie nos ayuda. La tensión de fricción de fuste se llama, es de 2,5, o sea, eso era 15, 0,25 kilos por centímetro cuadrado. Es muy poquita, ¿ven? 0,25, ni siquiera 1 kilo por centímetro cuadrado, 4 veces menos. Pero tenemos tanta superficie que llega a ser un valor que nos ayuda mucho. Recién como que nos dice que lo podemos empezar a tomar recién después del 1,50 m de profundidad, porque hasta el 1,50 m es como que no ayuda, no hay casi resistencia. Bueno, ven como un estudio de suelo es importantísimo y nos dice muchas cosas. Los empujes que hay del suelo, por si tenemos que tener en cuenta el desmoronamiento para los sótanos.
es importantísimo hacer estudio de suelo, ¿eh? Siempre hay que hacer estudio de suelo. Estos son todos los ensayos que ellos hicieron, no nos interesa, lo que nos interesa es lo que ya les leí antes de las tensiones, más que nada. Siempre hagamos estudio de suelo, que ahí nos van a decir bien, y encima tenemos un documento donde nos podemos sostener si un día hay un problema. Bueno, acá yo hice un estudio de suelo y me dio tanto, o sea, confío en él. Ahora, si no hice estudio de suelo y llego a tener un problema en la construcción, y bueno, ahí soné. Voy a tener muchos problemas. ¿Por qué? Por no haber hecho el estudio de suelo. Así que siempre hagan estudio de suelo, que ahí les van a decir bien las tensiones, dónde conviene. Si el suelo era malo, acá no fue tan malo. Si no, nos hubieran propuesto hacer una platea de fundación, si era muy malo. Bueno, por acá, listo por hoy.